Hola, buenas. En este vídeo os voy a enseñar cómo realizar la conexión desde un entorno integrado de desarrollo, como es por ejemplo Apache NetBeans versión 12. También podéis utilizar una superior. Cómo conectarnos a los distintos sistemas gestores de base de datos que vamos a utilizar en este tema. Vale. Mirar, una forma de conectarse a las distintas bases de datos, a MySQL, a Oracle o a SQLite, que son los sistemas que tenemos en este tema que vamos a manejar, es haciendo uso de las herramientas que disponen para ello. Es decir, tenemos la posibilidad o bien de conectarnos mediante consola, pues por ejemplo acceder a SQLite, ¿vale? Desde consola. O también tenemos la posibilidad a veces pues, de utilizar herramientas como por ejemplo el MySQL Workbench que habréis visto en la asignatura de base de datos o el SQL Plus desde la herramienta de Oracle. Pero al final necesitamos conocer distintas herramientas o distintos procedimientos, aunque sea desde la terminal, para conectarnos a la base de datos y entonces, pues bueno, digamos que son dificultades, ¿no? O capas extras que tenemos que aprender para poder pues, consultar si hemos hecho bien una inserción, una modificación o lo que sea. Entonces, yo lo que voy a enseñar es cómo hacerlo desde este entorno de desarrollo. Para ello, fijaros que tenéis una pestaña en NetBeans, tenéis una pestaña que se llama Services, donde dentro de los servicios que tenemos disponibles tenemos el servicio de acceso a base de datos y tenemos una carpeta que se llama Drivers. Si os dais cuenta, cuando abrimos esta carpeta ya nos aparecen algunos conectores que vienen por defecto, que esto evidentemente los podemos borrar todos si vamos a hacer los nuestros, no hay ningún problema. Mirad, yo los voy a borrar todos para que no me molesten. Y desde aquí lo que vamos a hacer es crearnos una conexión al primer sistema gestor de base de datos. El primero que vamos a utilizar es, por ejemplo, a MySQL. Yo aquí tengo los conectores, los drivers, JDBC para conexión a los distintos sistemas y vamos a empezar con el de MySQL. Ya sabéis que básicamente es un archivo jar, ¿de acuerdo? Es un archivo jar que me va a permitir conectarme a MySQL. Yo a este le voy a llamar pues MySQL, a este conector MySQL driver, por ejemplo. Bien, aquí le doy a OK. Muy bien, fijaros que me ha declarado una entrada aquí, ¿de acuerdo? Y después, una vez que hemos instalado el driver en Apache, NetBeans, lo que vamos a hacer es crear una conexión para comprobar que funciona. Vale, entonces fijaros aquí que nosotros tenemos que indicar a qué máquina nos queremos conectar. Si lo tenéis en máquina virtual, en los MySQL, pues desde la máquina física y tenéis el Apache NetBeans en la máquina anfitriona, pues indicaríamos la IP de la máquina virtual, ¿vale? Este es el puerto por defecto. MySQL en concreto pues trae una base de datos incluida que se llama así, MySQL, y aquí pues nosotros vamos a indicar cuál es el usuario y la contraseña de conexión, ¿vale? Esto lo habéis establecido vosotros cuando os habéis conectado, cuando habéis instalado la base de datos, quiero decir. Vale, en mi caso el usuario creo que era acceso AD y el password también. Voy a probar que se conecta. Bueno, pues no, fijaros que me dice que acceso denegado, el usuario, si lo vemos más para allá, pues creo que me llega a decir que el usuario no es correcto, ¿vale? Entonces, como no me acuerdo muy bien, me vais a perdonar un segundito, pero que tengo que mirar aquí en credenciales. Un segundito, por favor. Tengo que mirar en credenciales cuál era mi conexión a la base de datos. Esta es. En este caso, fijaros que me he creado un usuario que se llama usuario y está la contraseña o pues el usuario por defecto de administración que es este de aquí. ¿Vale? Vale. Bueno, volvemos a nuestro NetBeans. Volvemos otra vez a crearnos la conexión. ¿Vale? Y hemos dicho que teníamos root AD, creo que era, test connection. Vamos a probar este, por ejemplo. Fijaros que dice que se ha conectado correctamente. Pasaríamos a continuación. Vale, aquí podemos seleccionar el esquema de los distintos que tengamos en la base de datos configurada. Vale, y le damos, y fijaros que aquí nos ha creado lo que es la URL de conexión. Esta URL de conexión, como nos ha funcionado bien, es la que podemos utilizar después en nuestros programas en Java. Le damos a Finish y fijaros que nos ha creado aquí una entrada, ¿de acuerdo? Donde ya podemos ver aquí sin ningún problema, pues por ejemplo las tablas, en este caso las tablas de root. Si nos hemos creado un usuario, pues no tendríamos ninguna tabla porque no tenemos tablas creadas todavía, las vistas, los procedimientos almacenados, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Pues fijaros, imaginar que tenemos la base de datos MySQL,
¿vale? Pues nosotros tenemos la posibilidad de que execute command. Entonces aquí podemos hacer pues cosas como una select, por ejemplo, un select de cualquiera de estas tablas. Select db, por ejemplo, voy a coger esta. Pues select asterisco from db. Le doy a ejecutar y pues mirad, pues aquí me sale pues, que se ha realizado bien la consulta, por así decirlo, ¿vale? Entonces esta conexión está bien hecha, ya la tenemos, la podemos dejar aquí sin ningún problema. Vamos a hacer lo mismo, vamos a instalar otro driver. Esta vez el driver que vamos a instalar va a ser el driver para Oracle, ¿vale? Del mismo modo yo le voy a llamar driver jdbc, así. Bueno, instalamos el segundo driver, también es un jar. Todos estos conectores os los dejaré en la página web para que os podáis conectar. Y ahora vamos a crear una conexión de ejemplo para ver que nos funciona. En este caso voy a utilizar el usuario system, ¿vale? De administrador, y en este caso la contraseña pues no es AD, es una que me he inventado, que he puesto yo. Pero bueno, acordaros, poner la contraseña la misma en los tres SGBDs y así no tenéis problema, ¿vale? Para acordaros. Fijaros que pone conexión correcta. Pasaríamos a siguiente, elegimos el esquema. Aquí tenemos distintos esquemas, ¿vale? Que os habéis creado. Si os habéis creado un usuario, pues os traerá ese esquema también donde podéis entrar. Le damos a siguiente, la cadena de conexión finish, y ya tenemos otra conexión aquí, que fijaros que podemos entrar y ver las tablas de conexión, y de lo mismo desde aquí podemos lanzar consultas, execute command, o incluso también podríamos, fijaros aquí, view data, ¿eh? Si queremos ver una tabla directamente, pues él nos lanza nos pone una SQL para verlo, ¿vale? Y fijaros que nos sale el resultado aquí de esa select. Bueno, ya tenemos dos conexiones hechas. La última conexión que nos quedaría por hacer sería la conexión a SQLite. SQLite, o SQLite, mejor dicho, sería así. Ok. Driver, por tener el tercero, la misma historia, conectamos user. Aquí no voy a poner usuario y contraseña. En SQLite es algo distinto, ¿vale? Porque SQLite lo que tenéis que indicar aquí es el nombre de la base de datos, que es el nombre del fichero donde tenemos las tablas. Ya sabéis que SQLite pues es una base de datos de reducido tamaño, ¿vale? Cuando no trabajamos con miles o millones de registros, pues con SQLite nos vale. Tiene menos prestaciones, evidentemente, que las dos anteriores, pero de alguna forma la configuración es diferente. Entonces, mirad, yo me he ido a la consola, ¿vale? He ejecutado el comando sqlite3. Ya sabéis que para crear una base de datos, pues nosotros pondríamos, por ejemplo, sqlite3 y el nombre de la base de datos, la voy a llamar la base de datos, mi base de datos, por ejemplo, imaginad. ¿De acuerdo? Me la voy a crear nueva. Ay, perdón. Ay, perdón porque me he equivocado aquí. A ver, esto se sale con quit. Eso es. Empezamos de nuevo, ¿vale? Me voy a crear sqlite3, es que estaba dentro de la consola ya. Y le voy a llamar mi base de datos.db. Así, vale, ahora sí, ¿vale? Entonces aquí me voy a crear una tabla, créate tabla, y ya esto es una cuestión de recordar lo que visteis en la asignatura de base de datos. Una tabla que se va a llamar tabla. Ya va a tener dos campos. Uno va a ser ID de tipo entero, primary key, por ejemplo, y otro nom de tipo varchar 20, not null. Bueno, dos campitos, no nos hace falta más para esta prueba, ¿vale? Y voy a insertar en esta tabla, pues voy a insertar, pues esto, por ejemplo, pp. Voy a hacer dos inserciones. Vale, me he equivocado porque no es table, es tabla. Vale, y pues otra más. Y Ana, por ejemplo. Bueno, meto dos registros, ¿vale? Ahora salgo, ¿de acuerdo? Hay que salir para que se cree la base de datos. Se nos va a crear una base de datos que se llama aquí, es un fichero. Fijaros que si hago un dir, mi bd, fijaros que me la muestra aquí la tenéis, base de datos. Vale, y ahora pues nada. Ahora que sabemos dónde tenemos la base de datos, que es aquí, ¿vale? En CUSERS David, yo me la he creado aquí, la podéis crear donde os dé la gana. ¿Vale? Pues lo que tengo que poner aquí es sustituir en esta cadena de conexión donde pone file, tengo que sustituir y poner aquí esa ruta, y luego era mi bd.db. ¿Vale? Le doy a test conexión, a ver si nos funciona. Fijaros que también se ha conectado bien, le doy a continuar y le doy a finish ya, para que veáis que me ha creado esta conexión. Y en este caso las tablas que me aparecen, bueno, aparece alguna más de un índice, de un autoíndice, pero fijaros que
Si le doy a View Data, como hemos visto antes de la tabla, pues fijaros que nos aparece estos dos registros que hemos dado de alta mano. Por tanto, desde aquí, si os dais cuenta, podemos hacer tanto inserts, como deletes, como create tables, como drops, como lo que queráis. ¿Vale? ¿Esto para qué nos va a servir, por tanto? Pues vamos a tener un lugar integrado y común para poder acceder y crear tablas, borrar tablas, insertar, cuando tengamos que hacer o consultar tablas de forma integrada desde Apache a nuestros 3 SGBDs. Y nada más. Una vez hecho eso, hacerlo y los tendréis configurados para después poder atacar desde nuestros programas en Java, desde nuestros proyectos en Java, poder atacar a esas SGBDs. Vale, hasta luego.